Muy buenas noches a todos. Nuevamente gracias por la invitación al equipo de media, al doctor Falvi. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, que es bastante delicado. Así que yo voy a hacer, he preparado la presentación para que pueda mostrarles yo lo que yo veo, lo que he aprendido sobre este tema, sobre algunas cosas que están relacionadas y reconocer también que este es un tema que justamente su delicadeza se debe a que tiene una injerencia transversal dentro de lo que es el desarrollo y la convivencia humana, y que además tiene injerencia política, eclesiástica, ética, médicamente, que es lo que hace que sea justamente tan delicado tocar el tema. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la eutanasia. Y la eutanasia proviene de dos vocablos griegos que vienen de eu, de buen, y thanos, de muerte. Actualmente se conoce la eutanasia como la buena muerte, o muchas personas lo proclaman como aquella muerte digna, ¿no? Y con el tiempo lo que se hizo fue, lo que se encontró fue, o mejor dicho, lo que se hizo fue clasificar o tipificar la muerte según esta terminología, al punto que se llegó a hablar de una eutanasia voluntaria, involuntaria, una eutanasia activa, pasiva, dependiendo de quién lo hacía, quién solicitaba, cómo se hacía, etcétera, etcétera. Este tipo de términos generó en realidad mucha confusión, al punto de que la gente llegó a considerar eutanasia a actos que no necesariamente son eutanasia. Entonces generó mucha confusión. Actualmente hablamos de eutanasia específicamente a aquella intervención que es deliberada y que tiene como objetivo explícitamente generar el fin de la vida a una persona para aliviar el sufrimiento intratable que esta persona presenta. Entonces, cuando vamos a hablar a partir de ahora de eutanasia, nos estamos refiriendo exactamente a eso, el generar o el causar el fin de la vida de una persona porque esta persona esté teniendo un sufrimiento intratable. La siguiente, por favor. Entonces, otras definiciones que son importantísimas de aclarar o recalcar es justamente el suicidio asistido y el suicidio médicamente asistido, porque a veces también se confunde como eutanasia estos términos. Y cuando hablamos de suicidio asistido, denle un clic más, por favor. Cuando hablamos de suicidio asistido, nos referimos a aquella ayuda o asistencia que puede tener una persona que desea morir para justamente acabar su vida. Y suicidio médicamente asistido es cuando quien va a dar esa ayuda o esa asistencia es el médico. Es decir, aparece una persona que dice, yo necesito que usted me ayude a acabar con mi vida, y lo que hace la otra persona o el médico es justamente le entrega, como está en la imagen, la medicación o la pastillita, que es lo que la persona va a ingerir y pues le va a causar la muerte. 2 clics más, por favor. Entonces, uno más, ya lo mencioné. Entonces, hablar de eutanasia, para seguir con este tema de aclarar algunas definiciones, que para mí es importante de tocar estos dos temas, la distanasia y la ortotanasia. La distanasia, según sus vocablos, hablamos de una mala muerte, una muerte mal hecha, y es más conocida como el encarnizamiento terapéutico. Y se refiere exactamente a que nosotros generemos una progresión, una prolongación del sufrimiento a una persona que tiene una enfermedad terminal por medio de los actos que podemos ver acá en esta imagen más o menos gráfica. Entonces, aquí me parece importantísimo el recalcar el término de enfermedad terminal. Cuando nosotros hablamos de enfermedad terminal, estamos hablando de un paciente que tiene una enfermedad que no se va a curar. Por lo tanto, en el tiempo, esta enfermedad va a seguir progresando. Figurativamente hablando, podríamos explicarlo como que el paciente tiene una enfermedad y esa enfermedad se está consumiendo o me está empezando a deteriorar los órganos. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo los órganos van a empezar a fallar, y lo que se hace en el encarnizamiento terapéutico es dar un soporte de vida a un paciente o a un órgano que prácticamente no está funcionando.
en esa pequeña imagen vemos a una persona con un tubo y ahí estamos viendo que eso es una forma de respiración o de intervención artificial. Es un paciente que por sí solo no puede respirar, pero le estamos dando oxígeno para que respire. De la misma manera, cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con demencia que llegan a una fase de terminalidad donde ellos por sí solos no pueden alimentarse, pues el colocar una sonda para que el paciente se alimente es un método de nutrición artificial, no es natural porque por la progresión de la enfermedad el paciente no puede alimentarse. Entonces, el encarnizamiento terapéutico, que es una terminología un poco fuerte, implica que justamente hagamos intervenciones, en algunos casos invasivas, como es la ventilación, la colocación de catéter a nivel central, la colocación de nefrostomas, la colocación de colostomas, etcétera, etcétera, que prácticamente intervienen en el cuerpo. Algunos pacientes a veces lo refieren como de pronto ya ni sé qué, si mi cuerpo es más aparatos o es más mi cuerpo propiamente. Entonces, por eso es que se denomina ese encarnizamiento terapéutico. Se está haciendo más de lo que de pronto ese cuerpo podría resistir, porque sin esos aparatos ese cuerpo ya no estaría funcionando. El otro término que es importantísimo también es que conozcamos qué es la ortotanasia y viene de la palabra ortos, que es recto o ajustado a una razón, y obviamente la palabra tanos, que es la muerte, que si usted hace un clic, por favor, doctor, que nos referimos específicamente a aquella muerte que llega en el momento en el que tiene que ocurrir. Y acá no estamos hablando de hacer o no hacer, sino que estamos hablando de acompañar a una persona que tiene una enfermedad terminal y que sabemos que con el tiempo los órganos, el cuerpo se va a ir apagando, se va a ir deteriorando y nosotros acompañamos a que en ese proceso esa persona no sufra de dolor, si en algún momento hay algún componente emocional que suele aparecer, que también puede comprometer a la familia, también lo trabajamos y vemos la forma de acompañar a esa persona a que el momento en el que llegue la muerte, que es cuando tenga que ocurrir, porque no la vamos a adelantar ni la vamos a retrasar, pues llegue en un contexto como en la imagen que ustedes ven. Es una persona que se ve que está deteriorada, pero de pronto está con compañía, tiene ahí la música que de pronto quiere escuchar y ese quizás es el contexto en el cual trabajan los cuidados paliativos. Es decir, buscamos una muerte que ocurra cuando tenga que ocurrir, no la vamos a acelerar, no la vamos a retrasar y por el contrario nos vamos a encargar de que sea lo más pacífico y tranquilo posible para el paciente. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, una vez aclarado esta terminología, retomamos el tema propio de la eutanasia y aquí yo les dejo, yo tengo dos preguntas que considero que son muy importantes porque creo que si queremos conocer un poquito más de lo que es la eutanasia, de pronto tenemos que empezar a sacar capita por capita qué cosa hay en la cebolla para encontrar justamente ese núcleo, ese corazón que existe en ese pedido de desear morir. Y la primera pregunta es si es lícito querer morir. No sé si alguna vez ustedes lo han oído, lo han visto. em, ¿Qué tan es válido querer morir? Pues la respuesta, por el tiempo que yo llevo trabajando con estos pacientes, es que sí, es lícito querer morir. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Por qué una persona quiere morir? ¿Por qué una persona pide morir? Y es que el contexto en el que está viviendo esa persona, la situación que está viviendo en esa persona, que está viviendo esa persona, pues probablemente está generando un sufrimiento que es tal que no concibe otra forma de vivir que no sea acabando con su vida, ¿ok? Entonces, la siguiente lámina, por favor. Entonces, cuando de pronto varios grupos de investigadores empezaron a reconocer que de diferentes maneras la persona con enfermedad terminal empezaba a manifestar ese deseo de adelantar la muerte o ese deseo de morir o propiamente ese deseo de que se le aplique la eutanasia, pues empezaron a estudiar que en realidad el deseo de adelantar la muerte es un constructo total que parte desde un pequeño pensamiento que es de forma ese deseo genérico y que lo mencionamos de alguna forma esporádico, como que, sí, ¿saben qué? Esta situación está tan fea que de pronto sí, me quiero morir,
¿Qué pasa después? Y que vemos que de pronto el vaso se empieza a llenar y estamos hablando propiamente del deseo de adelantar la muerte, que ya es un deseo más o menos esporádico y que de pronto se hace persistente con el tiempo y que probablemente tiene aquella razón que es la que se está acumulando en el vaso. La siguiente fase es esa manifestación explícita de adelantar la muerte. Tiene que haber pasado un tiempo, tienen que haber aparecido algunos factores que se empiezan a acumular, que me empiezan a llenar el vaso y que yo llego al punto de decir, ¿sabes qué? Realmente estoy considerando la posibilidad de adelantar mi muerte, ya es una intención, para que finalmente, cuando el vaso se llega a rebalsar, cuando la situación ya no es sostenible, el paciente es capaz de, como ha sucedido, ir a la prensa, ir al Poder Judicial y decir, ¿saben qué? Yo quiero que me apliquen la eutanasia y necesito que legalicen este procedimiento. Ahí vemos como la solicitud propiamente de la eutanasia y en algunos casos se habla de la solicitud del suicidio médicamente asistido. La siguiente, por favor. Entonces, el deseo de adelantar la muerte, que incluye todo este constructo que les mencionaba, es justamente una reacción al sufrimiento en un contexto con una condición que amenaza la vida, desde la que el paciente no puede ver ninguna otra salida que no sea justamente la de acelerar su muerte. La siguiente, por favor. Entonces, vemos que existen factores o se descubrió que existían factores que me condicionaban este deseo manifiesto por el paciente. Y en primer lugar están los síntomas físicos. Y acá es importante recalcar que cuando hablamos de los síntomas físicos que presentan estos pacientes, no necesariamente son síntomas físicos que ya están presentes, sino que en algunos casos el paciente manifiesta el temor a que el síntoma se llegue a presentar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que empieza a tener olvidos y que va al médico y que le diagnostican su demencia, el paciente empieza a investigar y descubre que si esa enfermedad que de pronto le diagnosticaron sigue avanzando, pues con el tiempo el paciente sabe que no va a poder reconocer a su familia, que no va a poder cambiarse solo, que no va a poder caminar, que va a depender de otros. Entonces, ahí empiezan a aparecer de pronto síntomas psicológicos, porque aparece el temor, aparece la angustia, aparece la depresión, aparece la desesperanza, que son síntomas que de pronto se van acumulando, que lo mismo pasa cuando el paciente empieza a tener dolor y que el dolor empieza a aumentar y de pronto no tiene sentido, estoy recibiendo tratamiento para mi enfermedad, pero el dolor sigue aumentando y cada vez empieza a ser poco tolerable y ese síntoma que es físico, pues de pronto desencadena también un síntoma psicológico como la depresión. Otro de los factores importantes son aquellos aspectos sociales. Y acá tenemos que, por ejemplo, el paciente que empieza a ver que está necesitando de otros, empieza a reconocer que no quiere ser una carga para su familia, que de pronto reconoce que solamente vive con una pareja que es de la misma edad y que no tiene la facilidad de ir y conseguir la medicación con tanta facilidad y de pronto sí, yo quiero que esto se acabe ya porque yo no quiero generarle más trabajo a esta persona que me ha estado ayudando. Y finalmente, y creo que quizás es uno de los factores que tienen o que cobran mucho poder y que quizás sean aquella gota que termina rebalsando el vaso, que es justamente ese sufrimiento existencial, ese momento en el cual el paciente empieza a reconocer que su vida ya no tiene sentido. El momento en el que perdemos el sentido a la vida, quizás sea ese momento en el que decimos, ¿saben qué? Ya, hasta acá. Si era solamente una idea, no, quiero que se haga realidad y de pronto voy y solicito que se me aplique la eutanasia. La siguiente, por favor. Entonces, el estudiar y el reconocer este deseo de adelantar la muerte, que tiene como punto final la solicitud de la eutanasia o el suicidio asistido, pues nos deja tres cosas que creo que son muy, muy importantes. En primer lugar, reconocer que detrás de cada decisión o solicitud de eutanasia yacen anhelos existenciales y que se encuentran ocultos de conexión, de atención y respeto. Y es que esto es como que de pronto toda esa basurita que yo tenía bajo la alfombra empieza a salir
Y quizás una de las palabras que me agrada de este fragmento es justamente eso que está oculto de conexión, eso que no hemos logrado manifestar, eso que de pronto nuestro sistema de salud no nos ha permitido exteriorizar. Porque para nosotros ver todo el transcurso de estos deseos de adelantar la muerte hasta llegar a la eutanasia, el vaso ha tenido que llenarse y ha tenido que llenarse poco a poco. ¿En qué momento nosotros hemos logrado hacer conexión con alguno de esos momentos para reconocer que había algo que estaba pasando ahí? Que de pronto mi paciente no se sentía respetado, que de pronto mi paciente no sentía que estaba recibiendo una atención, porque para que pase y que el paciente tenga un dolor realmente insoportable y que quiera llegar a morir es porque realmente ese dolor tiene mucho tiempo y está generando otro compromiso. Y de nuevo regreso al tema de la conexión, porque creo que ahí entra mucho el trabajo del personal de salud, cómo podemos tener la capacidad de conectar con nuestro paciente al momento de poder percibir lo que realmente le está pasando. Y si nosotros seguimos al siguiente cuadro y vemos que de pronto el reconocer esas necesidades y reconocer que esas necesidades son potencialmente modificables, porque si yo tengo un paciente que lleva con dolor 3, 4 semanas y que ese dolor ya no es moderado, es un dolor moderado severo y empieza a tener ideas de acabar con su vida y de pronto yo le doy la posibilidad de que con una pequeña dosis o con una dosis de morfina ese dolor puede ser aliviado, pues potencialmente puedo lograr que ese paciente, que ese deseo del paciente de morir, de pronto se convierta en un deseo de vivir. ¿Qué es lo que pasa con el siguiente punto? Y es que sí se ha visto que cuando a un paciente uno le da la probabilidad o la esperanza de un tratamiento que le calme ese factor que está generando dudas sobre su existencia, pues de pronto lo que surge ya no es un deseo de morir, sino es un deseo de querer seguir viviendo. Y un punto que me estaba olvidando es que qué tan importante es reconocer que estos factores que yo menciono anteriormente son factores que no solamente implican un acto médico, sino que también implican que tengamos un equipo multidisciplinario donde pueda yo comunicar al psicólogo que aquí he encontrado un punto que tenemos que trabajar, o que de pronto yo pueda llamar al asistente social y me ayude a ver qué está pasando en la dinámica de esta familia, que se puede intervenir para trabajar, que es prácticamente lo que hace un equipo de cuidados paliativos. Entonces, inevitablemente, cuando yo veo estas conclusiones de esto que es el querer adelantar la muerte, no puedo evitar llegar a la siguiente pregunta. Un clic, por favor, doctor, que es, actualmente tenemos la capacidad para cuidar y para acompañar a través de estas etapas tan difíciles de la vida a estas personas. Porque si bien yo les puedo mencionar que esto es parte de lo que trabaja un equipo de cuidados paliativos, pues qué tanto acceso tenemos a los cuidados paliativos o cómo conocemos a los cuidados paliativos, porque usualmente la gente piensa que cuidados paliativos es prácticamente no hacer nada. Y por lo que yo les estoy comentando acá, en realidad hay tanto que se puede hacer antes de llegar a ese deseo de pedir que se acabe con la vida de una persona. Es importante reconocer eso. La siguiente diapositiva, doctor, por favor. Entonces, para hablar un poquito más de la eutanasia y el tema de su legislación, es importante que conozcamos primero cuál es el objetivo de una ley. Y las leyes surgen a partir de la necesidad que encuentra el hombre de poner un límite al libre albedrío, porque si de pronto todos hiciéramos lo que quisiéramos, pues la convivencia sería insostenible. Las leyes surgen ante esa necesidad. Y si bien es cierto, y lo vivimos actualmente, lo vivimos todos los días, pues podemos reconocer que solamente en nuestra sociedad vemos que de pronto las leyes no necesariamente representan a un grupo mayoritario de personas que realmente son vulnerables, que de pronto esto ha sido parte de la evolución propia del hombre, pero reconozcamos que el sentido de una ley es justamente proteger a aquel frágil o aquel vulnerable. Entonces, solamente para regresar al tema de la eutanasia,
¿De qué se coge la gente que está a favor y en contra de la legalización de eutanasia? Pues solamente voy a tocar este tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde buscamos el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. Muchas de las personas que están en contra de la legalización de la eutanasia se cogen de ese derecho de la vida que tenemos todos y que es uno de los derechos más importantes que tiene el hombre. Y por el otro lado están las personas que están a favor de la eutanasia y que se cogen netamente de ese derecho de libertad, de que yo pueda hacer con mi cuerpo, con mi vida, lo que yo quiera hacer. Sin embargo, aquí les traigo otro de los derechos que es tan importante, que es el derecho a la igualdad. ¿Y qué tanta igualdad tenemos o vivimos al día a día? Si en nuestro sistema de salud hasta hace unos años existían alrededor de 120.000 personas, 120.000 peruanos que se encontraban en situación de terminalidad, de los cuales ni el 1% de ellos llegaban a recibir cuidados paliativos. Y en esta imagen que yo les muestro, yo les puedo decir, si este señor de la imagen de la derecha tuviera dolor, eh, él tendría la misma posibilidad de conseguir una ampolla de morfina para que le apliquen que mi vecino que está acá al lado. Entonces, ¿qué tanta igualdad hay en nuestro sistema de salud? Que podamos decir que sí, tenemos el derecho a la vida o de pronto sí tenemos derecho a la libertad cuando no hay una igualdad en nuestra sociedad. Porque si tenemos un paciente que de pronto le da un cuadro séptico, que es una infección generalizada y que se encuentra al otro lado del Amazonas y que va a requerir que lo transporten como la imagen de la izquierda están transportando a ese paciente, pues probablemente la probabilidad que tenga esa persona de vivir no va a ser la misma que una persona que toma acá su taxi y termina en la clínica más cercana. Entonces, de nuevo regresamos, ¿no? ¿Hacia dónde nos vamos si nosotros legalizamos realmente una una ley que tiene el objetivo de acabar con la vida de alguien porque está sufriendo, pues acá tenemos ya una gran diferencia, porque de por sí en nuestro país hay gente que va a sufrir muchísimo y que si uno que si le damos la posibilidad de decidir por acabar su vida sin haber tenido la posibilidad de recibir un tratamiento que controle ese sufrimiento, que como hemos visto podría ser potencialmente controlable, pues em, qué estaríamos generando con eso, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, específicamente con la ley de la eutanasia, que vendría a ser aquella ley que tiene como objetivo terminar la vida de una persona que sufre, pues actualmente sabemos que hay países que ya la tienen legalizada. Quizás uno de los principales países que legalizó la eutanasia es Holanda. Actualmente es un país que ya está buscando legalizar la eutanasia, pero con el objetivo de aplicarla en niños. Y estamos hablando ya ahí de una población mucho más vulnerable. En nuestro país no hay una ley de eutanasia. Sin embargo, el año pasado, si no me equivoco, enero o febrero, se presentó ya el proyecto de ley para la eutanasia. Lo presentó en este caso el congresista Gino Costa. Eh, y bueno, tuve la oportunidad de revisarlo con motivo de preparar esta presentación para ustedes y tengo que decir que tiene algunos detalles que son importantes y que, mejor dicho, no tiene algunos detalles que son importantes y que están ausentes. Y solamente para tener una idea de qué es lo que tienen algunas legislaciones, que prácticamente las tienen todas las que, las que tienen la eutanasia legalizada, son estos 6 puntos. En primer lugar, que el pedido de eutanasia debe ser voluntario. La persona tiene que pedir ella misma su deseo de acabar con su vida. Segundo, que haya una condición de sufrimiento. Y acá es importante tener en cuenta que este punto es bastante subjetivo, que si la otra persona no tiene la capacidad de expresarse, yo me quedaría con la duda, ¿quién es el que está sufriendo? Porque la otra persona no me puede explicar. Y de pronto ahí me podría decir, pero yo lo conozco perfectamente y yo sé que esa persona está sufriendo. Y algún detractor le podría decir, sí, pero podría haber cambiado de opinión. Y lo curioso es que con el tiempo, en mi práctica clínica, yo he visto que esas personas que en algún momento piden el acabar con su vida, de pronto realmente se sienten o sienten
que existe aún vida, con el solo hecho de escuchar la palabra de algún familiar, con el recibir el afecto de alguna persona que viene a atenderlo, entonces sí, esas personas podrían cambiar de opinión, pero si nosotros de pronto asumimos la condición de sufrimiento porque yo lo vi, porque yo considero que es bastante subjetivo, pues correríamos el riesgo de tomar una decisión equivocada. El otro punto es haber recibido información de la perspectiva futura de la vida. El otro punto es la claridad de la situación que lo aqueja. Y acá, este es quizás uno de los puntos que tampoco encontré en el proyecto que tiene nuestro país. Y es importante que recordemos que nuestro país tiene una variedad cultural importante. Entonces, no se trata de que yo de pronto lo escriba en la historia y diga, yo le informé al paciente qué es esto, y yo no me cerciore de que el paciente realmente me haya entendido, porque ahí también podemos caer en un tema de desigualdad y en un tema de una decisión que realmente no es la que la otra persona necesita o que lo quisiera, ¿no? El otro tema es que tampoco está en el documento, es el tener una segunda opinión. Casi todos los documentos de legalización de la eutanasia consignan que el caso que presente la solicitud de este acto, pues deba tener siempre una segunda opinión médica. Y finalmente, que la muerte sea directa por eutanasia o por suicidio asistido. La siguiente, por favor. Entonces, además de la ley de la eutanasia, quiero mencionarles dos leyes que considero que son muy importantes. La primera, que es la ley de los cuidados paliativos, que si bien es cierto, nuestro país desde el año 2018 ya tenemos una ley para crear un plan de cuidados paliativos. El objetivo de este plan es que se genere es que el plan sea para cuidados paliativos de pacientes oncológicos y no oncológicos. Em, el objetivo es justamente poder brindar calidad de vida a estos pacientes. Y contrario a lo que muchos creen, no significa no hacer nada, es todo lo contrario, es tratar ese sufrimiento de una persona que aún está viva, que el poder intervenir de forma multidimensional con un equipo de psicóloga, asistenta social, de pronto nutricionista, consejero espiritual, etcétera, etcétera. Ahí es hacia donde de pronto vamos, si no nos gana la ley de la eutanasia. Y la otra ley que también considero que es muy importante, que en nuestro país todavía ni siquiera está mencionada, que otros países a nivel de América Latina como Uruguay ya la tienen, que es la ley de voluntades anticipadas, que es esa ley por la cual nosotros podemos tomar decisiones en función a un futuro eventual en el cual no pudiéramos tomar una decisión. Por ejemplo, ese paciente que yo les mencionaba con una demencia que de pronto empieza a tener olvidos, va, le hacen el diagnóstico, eh, él empieza a averiguar cómo es la demencia y se da cuenta y sabe que en algún momento de la evolución de su enfermedad, él no podría tomar la decisión de si le colocan una sonda nasogástrica o no, porque no puede alimentarse. Esa persona podría registrar en su documento de voluntades anticipadas que de llegar el momento en el que él no pudiera alimentarse por su propia facultad, él rechaza la posibilidad o la colocación de una sonda nasogástrica. Y efectivamente, ese paciente va a vivir lo que resta de su enfermedad de forma tranquila y pacífica si se le brinda los cuidados paliativos, habiendo tenido la certeza de que no van a hacer nada que él no quería que se hiciera. Entonces, para muchas personas que creen que la eutanasia es la única salida para no vivir sufriendo, porque curiosamente cuando hay estas manifestaciones de voluntad anticipada o buscamos opiniones, curiosamente quienes opinan sobre la legalización de la eutanasia son personas que en realidad en ese momento no son sufrientes, quizás no tienen un familiar, quizás no tienen un conocido, pero sí tienen el temor de que un día, si por alguna razón no pueden mover de la mitad del cuello para abajo, pues quieren que se le aplique la eutanasia porque no conciben vivir de esa manera. Entonces, si esos pacientes, si esas personas hicieran su documento de voluntad anticipada y registraran ahí
que de surgir la posibilidad de que en algún momento no pudiera vivir si no fuera por medios artificiales, ellos rechazan esos medios artificiales, pues esta ley podría ayudar mucho a que esa necesidad de acabar con su vida, pues no tenga que ser legalizada para que no afecte a otras personas que están en una condición de mayor vulnerabilidad. Entonces, sí mostrarles acá que a este momento quizás una prioridad es la ley de los cuidados paliativos, una ley de voluntades anticipadas por encima de una ley que pueda acabar con la vida de la persona que sufre. La siguiente diapositiva. Esto básicamente para mencionarlo, no voy a ahondar mucho en esta parte. ¿Cuál es el tema con nosotros los médicos? En nuestro país, nosotros los médicos, para poder graduarnos de médicos cirujanos, pues declaramos en algún momento del juramento hipocrático, donde nos comprometemos justamente a ayudar a las personas a vivir, a curarlas, a acompañarlas, y donde ninguno de esos actos implica el proporcionar o el facilitar la muerte de las personas. Y específicamente en el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico, en el artículo 72, pues detalla que el médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directo sea la muerte de la persona. Por lo tanto, la siguiente diapositiva, por favor, fue bastante esperado que el año pasado, cuando a causa de la manifestación del Poder Judicial, cuando falló a favor del deseo que presentaba la señora o señorita Ana Estrada, que tiene una enfermedad neurodegenerativa, sobre su solicitud de legalizar la eutanasia, pues efectivamente el colegio médico se manifestó y se manifestó indicando que no respaldaba la eutanasia, que reafirmaba su posición en defensa de la vida y que, como la mayoría de médicos, no somos todos, reconocemos y debemos reconocer, y nuestra sociedad debe reconocer que la muerte es parte del proceso natural de la vida y que en realidad nuestro objetivo no es acelerarla, no es retrasarla, sino básicamente acompañar de una forma digna, atendiendo al paciente y conciliando el sufrimiento que pueda tener. Y bueno, eso fue un poquito más, decorando un poquito más la manifestación que hizo el colegio médico en esa oportunidad. La siguiente, por favor. Entonces, y para terminar, hay un tema que no lo toqué mucho, que no utilicé mucho la palabra que suele utilizar mucha gente, que es, pues nosotros buscamos una muerte digna, ¿no? Entonces, la imagen que les pongo ahí es más o menos para que podamos ver que quizás la vida es algo así como ese precipicio. Es un camino que eventualmente va a llegar a un final y que, bueno, ese final está escrito. No sabemos si vamos a tener éxito en la vida, si nos vamos a casar o no nos vamos a casar o vamos a tener hijos. No, la verdad es que cuando nacemos no lo sabemos, pero sí sabemos que nos vamos a morir y que cada día que pasa, pues la posibilidad de morirnos está más cerca. Entonces, ante ese hecho que es fáctico, eh, la pregunta, ¿qué es digno? ¿Cómo es digno morirse? Em, ¿me da un clic, por favor, doctor Ian? Entonces, hay mucha gente que para ellos no es una posibilidad, no desean morir, no es algo que quieran hacerlo y de pronto se aferran a vivir. Y esta imagen para mí me resulta bastante coherente con aquellas personas que son sometidas justamente a lo que mencionábamos en algún momento, el encarnizamiento terapéutico, es aferrarse a vivir cuando de pronto ya está tocando, ya está tocando irse. Y cuán cansado debe ser vivir sosteniéndose de algo que ya no da más prácticamente. Y la pregunta de nuevo, ¿es digno eso? ¿Quién podría decir si sí o si no? El otro hecho es cuando lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando ya me toca morir y de pronto, ¿sabes qué? Yo no quiero esperar, si va a durar un día más, 2 días más, no lo quiero esperar, pero quiero que alguien me ayude a hacerlo. Y de pronto viene alguien y alguien nos ayuda ahí y damos el salto. Un par de clics más, por favor. La otra posibilidad es que reconozcamos que nos toca ir, que hemos llegado al final de ese camino y que de pronto reconocemos que hemos llegado al final de ese camino, pero quizás no lo queremos ver, quizás no estamos listos,
¿Quién puede definir si esa persona, la decisión de esa persona de pronto decir, sabe qué, yo sé que me voy a morir y por favor, no quiero darme cuenta de lo que va a pasar y de pronto nos permite administrarle lo que es la sedación paliativa y esperamos que el cuerpo se apague por sí solo, pero el paciente está dormido, no está sufriendo. Y de pronto puede aparecer otra persona que diga, ¿sabe qué, doctora? Yo estoy completamente consciente de lo que me está pasando, no quiero que me pongan sedación, no quiero que me den nada, quiero estar de cara a la muerte para el momento en que me vaya y de pronto lo acompañamos y si tiene dolor le pondremos medicamento del dolor, si tiene náuseas le pondremos para las náuseas, estará con su familia y de nuevo, ¿quién define qué es digno para quién? Y bueno, esto sería todo, amigos, muchísimas gracias. Muy bien. A ver, voy a volver por acá. Voy a dejar de compartir. Bien, agradecemos a la doctora Zapata, realmente ha sido la charla muy didáctica, da poco a veces para comentar porque la información está ahí, pero igual vamos a ver qué nos han puesto las personas en el chat, al menos como para hacer algún comentario, igual siempre hay preguntas que se pueden generar. A ver, vamos a poner algunos comentarios en el chat y ahí vamos respondiendo Carlita dependiendo de esto. A ver, eh, ¿por qué pensar que el deseo de morir debe ser negado? No estamos considerando su libertad. La muerte no es el enemigo. Muchas veces es la solución del sufrimiento. A ver, aquí no estamos hablando de que deba ser negado el sufrimiento, ¿no? Aquí lo que tenemos que deba ser negado el morir, o sea, la persona está en toda la libertad de desear morir. Yo no pretendo decir a las personas que piensen por una cosa o piensen por la otra. La persona puede desear morir y puede tomar la decisión de quitarse la vida, la puede hacer, es parte de su libertad. El tema está cuando queremos que eso sea de pronto una ley a la cual podamos tener acceso todos, cuando no todos tenemos la posibilidad justamente de que ese sufrimiento que la persona menciona pueda ser manejado. Si yo no tengo la posibilidad, lo que les mencionaba en el ejemplo, si yo tengo una persona en la ciudad de, no sé, al otro lado del Amazonas, que tiene un dolor severo y también tengo una persona acá en la ciudad que tiene un dolor severo, pero la diferencia es que en esta ciudad tenemos acceso a medicamentos como la morfina para calmar ese dolor. Y si esa persona en algún momento pensó en querer morirse porque tiene dolor, yo le pongo el medicamento y tengo la posibilidad de que esa persona vuelva a desear vivir. Pero la otra persona que vive que vive al otro lado del Amazonas, para acceder a un medicamento de dolor, probablemente van a tener que pasar horas hasta llegar a una posta. Y en esa posta no hay morfina. Quizás le darán paracetamol. Hay algunos médicos que tienen bastante recelo de utilizar el tramadol, la morfina, y que si la tienen probablemente no la usen y de pronto empiecen a usar quizás antiinflamatorios no esteroideos como el ketorolaco, el diclofenaco, que de pronto puede calmar el dolor, pero probablemente no va a calmar un dolor por una enfermedad terminal que puede ir incrementándose con el tiempo. Entonces, es importante reconocer que si nosotros tomáramos la decisión de legalizar esto, cuando no hay una equidad en el sistema, en nuestro sistema de salud que nos ayude a enfrentar ese sufrimiento, pues quienes van a tener una diferencia, una menor posibilidad de tomar una decisión o tomen una decisión cuando podrían haber sido acudidos y habérseles podido dar una vida diferente si tuvieran el acceso a esos medicamentos, solamente hablando de los medicamentos. Ujú. Claro, y entiendo de que no solo es un tema de dolor, ¿no? Hablamos de sufrimiento como algo más extenso de eso, ¿no? También la soledad genera sufrimiento, también el tener menos acceso a la salud puede generar sufrimiento. O sea, entiendo que lo que mencionas de dolor es solo un ejemplo, pero el sufrimiento puede ser Exactamente. muchas cosas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hay personas que tienen todo el deseo y toda la intención de ser curados, de ser manejados. Y en alguna época, cuando yo trabajaba en un hospital público, pues hay gente que venía desde lugares inimaginables
donde Ujú. pasaban horas para venir, pero venían porque tenían el firme deseo de seguir luchando por su vida. Pero de pronto, cuando esa posibilidad de acceso ya no es la misma y la persona quiere venir porque acá le dan sus medicamentos y le dan sus pastillitas, pero no tiene quien lo traigan, no tiene a quién mandar, de pronto, si a esa persona le dan la posibilidad, quizás sí la tome, cuando Ujú. podríamos hacerle llegar quizás una atención psicológica, entre otras cosas que necesitan este tipo de pacientes, ¿no? Claro, sí, el tiempo estamos un poco cortos, pero creo que lo que he entendido un poco la seguidilla de la charla es que quizás deberíamos reforzar, en vez de estar viendo la eutanasia como una posibilidad, deberíamos reforzar los cuidados paliativos, o sea, todas estas medidas que se utilizan para aliviar cualquier tipo de sufrimiento, ¿no? De una enfermedad que no tiene cura. Y creo que ese concepto que has mencionado es importante acá, ¿no? Yo he tenido pacientes que por ahí ya comienzan a hacerlo de forma notarial, que es el consentimiento informado o las voluntades Ujú. anticipadas, ¿no? Creo que eso es algo que también se debería comenzar a, no sé si está ya legalizado esto o cómo va esto de las voluntades anticipadas, que aquí en nuestro país no lo sé, pero por ejemplo en Estados Unidos sí está bien En arraigado, ¿no? nuestro país no, en nuestro país no está, hay intención de pronto, pero no hay nada escrito, no hay nada que lo respalde. Hay países en Latinoamérica, como lo mencionaba en Uruguay, donde sí tienen su ley de voluntades anticipadas, que como digo, o sea, quizás, es un poco difícil reconocer para una sociedad en la cual nos han enseñado a ser independientes y a ser autosuficientes, de que de pronto puede llegar una enfermedad que nos va a Claro, empezar a quitar eso que tanto queremos y que en ese momento la progresión de la enfermedad es lo que nos va a estar, generando esos sufrimientos. Pero si yo puedo reconocer que si en algún momento yo por sí sola no lo voy a poder hacer y no quiero que me den nada artificial y yo lo ujú, tengo escrito, pues eso también es un aval para el médico de decir, esta persona lo tiene por escrito y no lo quiere y no tengo por qué hacerlo y no estoy cometiendo un homicidio por no hacerlo, ¿no? Que en algunos casos también es algo que genera mucho recelo en el mismo médico, ¿no? Entonces, sí, yo creo firmemente que eh, antes de irnos por el opuesto al derecho de la vida, que sería la muerte, pues empecemos realmente a reforzar que existen otras posibilidades de vivir si damos de una forma más equitativa esas herramientas que sí tenemos a la mano. claro. Siendo el abogado del diablo, ¿no? Porque este es un comentario que seguro Claro que sí. se va a hacer, no lo han puesto en el chat, pero seguro alguien lo puede decir. Mm, Quizás un médico no puede interpretar el no brindarle algo a un paciente, por más que sabemos que quizás le puede hacer daño. Por ejemplo, colocar una sonda, qué sé yo, ponerle un catéter, una vía aquí, cuando no hay otro acceso para colocar, una medida en la cual quizás en una circunstancia que el paciente ya no tiene una reversibilidad de su enfermedad, el no darle estas medidas no es dejarlo morir. Es una muy buena pregunta. Y ahí va con el tema de reconocer que es la enfermedad la que está generando eso. Mi paciente no come, no, mi paciente no se va a morir porque no coma. Mi paciente se va a morir porque no puede comer, porque la enfermedad le afectó a nivel cerebral, de pronto hay un tumor a nivel orofaringio. Es la enfermedad la que está consumiéndose el cuerpo de mi paciente al punto que mi paciente por sí solo no puede alimentarse. Entonces, el yo colocar una sonda que constituye un medio artificial de nutrición, pues es eso, es artificial. Si yo no le pongo la sonda, no es que lo estoy matando, Ujú. simplemente la enfermedad está siguiendo su proceso natural. Em, es muy frecuente, actualmente ya es cada vez menos frecuente aquellos pacientes que te exigen la colocación de sonda en un paciente con una enfermedad terminal. Quienes son frecuentes usuarios de sonda son los pacientes con demencia. Sin embargo, cuando uno logra educar al familiar y cuando el familiar logra ver que este ir apagándose es progresivo,
y que efectivamente es la enfermedad la que hace que el paciente ya no pueda comer y que el paciente esté en una condición de fragilidad y de debilidad por la misma enfermedad, ahora ya es más frecuente que el familiar te diga: "No, doctora, yo no quiero colocarle más sonda, yo ya sé cómo está y yo sé que yo sé que si le pongo la sonda y lo sigo alimentando, de pronto va a vivir un poco más, pero su condición de vida no va a cambiar". Entonces, ahí de pronto el familiar dice: "Yo no quiero más eso para él". Entonces, que puede pasar que hay otros pacientes familiares que te digan: "No, yo quiero de todas maneras", y que se le tiene que poner. Y ahí tampoco estamos en la posición de decir: "Mira, yo no pongo sonda nasogástrica porque yo sé que va a pasar esto". ¿Y por qué? Porque si yo soy radical con esa posición, ¿qué voy a generar? Que si yo le quité la sonda y a los 2 3 días mi paciente fallece, pues el familiar se quede con la idea de jamás debí de haberle hecho caso a esta persona que me decía que no, debí de haberle puesto, y ahí genera un sufrimiento con un familiar que podría ser evitado. Entonces, ¿qué se hace con aquellos pacientes que insisten en este tema de la colocación de sonda en un paciente que ya no lo amerita? Pues se le da la posibilidad de que esté en el momento en el que se coloca la sonda para que sea colocada. Y es que la colocación de sonda nasogástrica es un proceso bastante traumático. Eh, Y las pocas ocasiones que he tenido familiares que han pedido eso y que les he permitido estar el momento de la colocación, es en ese momento en el que tú le das la oportunidad y ellos te dicen: "Ya entendí, no quiero más, mm, hasta ahí", interesante, porque interesante forma. reconocen Ujú. porque reconocen que estás generando un sufrimiento a alguien que su situación no va a cambiar. Entonces, por ahí era ese hecho de ver, okey, la gente está sufriendo, mi familiar está sufriendo, pero en realidad a veces somos nosotros los que estamos sufriendo al ver a la otra persona así. En el caso de los pacientes con demencia, por ejemplo, ¿cómo podría yo saber si está sufriendo o no? Ujú. Es mi perspectiva, ¿no? Entonces, Ya. de pronto tomar una decisión de ese modo, pues quizás sea contraproducente y quizás, como digo, como decía anteriormente, comprometa o afecte más a esas personas que en realidad sí son vulnerables. Bien, yo quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con esta ley de paliativos, ¿no? Que ha sido aprobada en 2018. Es sobre, ya se aplica, qué tanto de repente dentro del plan es capacitación al personal de salud, no hablo médicos, al personal de salud. ¿Cómo está un poco sobre eso también, un poco de la óptica de la Asociación Médica Médica de Cuidados Paliativos? ¿Cómo va por ahí, Carla? La, la ley actualmente se está cocinando. Lamentablemente creo que la pandemia también ha afectado en ese sentido, ¿no? Sin embargo, en este caso, el objetivo o la razón de ser de la asociación es justamente, y la razón por la cual nosotros decidimos existir, es que si bien es cierto el proceso legislativo, el proceso de que salga una ley, sabemos que es un proceso que dura mucho tiempo, pues el que existan personas que se comprometen con una sociedad y con la necesidad de la sociedad, y partiendo del solo hecho de educar a la población, y que justamente creo que estos espacios como el que ustedes nos dan, nos permite llegar a la población, a mostrar un punto de vista que quizás no lo conocían, aunque no tengan que estar de acuerdo, pues también es parte de generar conciencia en nuestra sociedad de que quizás hay otras posibilidades antes de llegar a Ujú. lo que se está queriendo llegar. Entonces, sí Correcto. creo que el tema del compromiso y la educación y la comunicación, la educación de la población civil es muy importante, porque son ellos los que al final generan la presión en que salga una u otra. Sí creo que eso es importante. Qué interesante. Bueno, no tenemos mucho tiempo más, pero creo que la charla ha estado muy, muy informativa. Me quedo con la palabra que mencionaste, es equidad, ¿no? Creo que falta, quizás si tuviésemos que trabajar algo como sociedad o como país, en la parte de salud, es brindar una equidad en los cuidados paliativos, ¿no? Es una alternativa válida para aquellas personas que tienen una enfermedad lastimosamente que no tiene cura, que es progresiva, y creo que es un punto intermedio, como tú mencionaste, de forma global, no hablamos solo de dolor, sino de forma global, para aliviar el sufrimiento, ¿no? Entonces creo que es una buena herramienta, todavía falta, porque bueno, tú y yo conocemos mucho que
nuestros mismos colegas somos muy heterogéneos en el abordaje mismo, pero bueno, para eso están las sociedades, para eso está, como tú bien dices, este canal, también para brindar información a las personas que están con nosotros, siempre pidiendo que si les gusta la charla la compartan, porque siempre la buena información creo que tiene que difundirse. Te agradezco mucho, Carla. No sé si de repente algún comentario final antes de terminar esta disertación. Básicamente decirles que creo que sí hay posibilidades, sino que necesitamos abrirlas. Los cuidados paliativos nos abren posibilidades de cuidar desde otro lugar, nos abren la posibilidad de acompañar desde otro lugar. No tenemos que resignarnos a, ¿sabes qué? Luché hasta acá la enfermedad, ya no puedo más y ahora sí me quiero ir al otro lado. Puedo querer seguir viviendo y tenemos la posibilidad de acompañar eso y yo les dejo eso. Yo creo que hay posibilidades y que tenemos que trabajar en ellas. Sí, y termino quizás con siempre la frase que decimos en paliativos, ¿no? Siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Cuando nos Así dicen, es. ya no se puede hacer nada, no, siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Así que, gracias, Carla. La verdad que tú lo has dicho todo, yo simplemente hago como las conclusiones, nada más, No, pero ha estado muy gracias. interesante y esperemos que también nuevamente te tengamos con otro tema relacionado a esto, que son temas muy difíciles, te digo, yo no sé cómo había presentado este tema, creo que lo has podido presentar muy bien, muy didáctico, muy directo y bueno, para las personas que se conectaron quizás un poquito tarde, no se olviden que esta charla queda colgada, la pueden volver a revisar y compartirla con sus seres queridos o amigos. Gracias, Carlos, nuevamente y gracias a todos. Ya será hasta una próxima charla el miércoles que viene. Buenas noches a todos y buen sábado. Gracias, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.